Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a un capítulo que es como un oasis en esta carta tan particular como Primera Corintios y su otra parte, la segunda carta, muy fuerte en cuanto a los temas que trata, y es como un oasis, un alivio, ¿no? Pero también es un capítulo muy desafiante, porque y es corto, pero cuando uno lo lee, a mí me pasa, hermanos, que al estudiarlo más todavía, aquí me enfrento con la persona del Señor y mi conducta. No olvidemos que cada porción de la palabra está escrita para cada uno de nosotros. Por supuesto que fue para una época, una circunstancia, una iglesia, un grupo de hermanos con ciertos problemas muy graves, que no creo que hoy sean diferentes. Hoy quizás no son manifiestos, pero Satanás está trabajando mucho en la iglesia. Pero este capítulo tenemos que disfrutarlo. Esa es la idea, que lo disfrutemos y por algo está, para que justamente hay un pequeño secreto a voces que está aquí para poder disfrutar y vivir el capítulo. Vamos a leerlo. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 13, verso 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Hermanos, es un capítulo maravilloso que nos permite profundizar sobre el amor de Dios. El amor del cual aquí se habla es el amor de Dios. El capítulo en realidad tiene una introducción que lo vemos en el capítulo anterior, el último versículo. Dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Este sería el título quizás del tema, el camino más excelente. Otro título, como ponen algunos escritores en las Biblias, algunas ediciones de Biblias, es la superioridad del amor. Por más que sean importantes los dones y necesarios y útiles, y Dios los puso y los tiene colocados en sus hijos en toda época, fueron distintos al principio, luego quedaron otros, no tienen ningún valor sin el amor. Y vemos los ejemplos que Pablo pone, es maravilloso, ¿no? Este capítulo, como decíamos, es un oasis en esta intensa epístola de Pablo. El estudio de ese capítulo 13 tiene esa introducción. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y estas palabras se resumen en el amor. Para el amor del que Pablo habla aquí en este capítulo, la palabra original es ágape. Vamos a una pequeña introducción muy cortita. Es el término griego para expresar amor de un objeto adorable. Es el amor que expresa a Dios, que debemos expresarle a Dios.
Sabemos que para el amor entre el hombre y la mujer existe otro término que es eros. Estos tres términos, como también el término fileo, que se refiere al cariño y afecto demostrado en la amistad, son los tres más conocidos de los cuales más se habla y a veces hasta forman parte del idioma común, ¿no es cierto? Ágape es el amor de Dios. Ahora, ¿cómo lo muestra la palabra? Lo muestra, bueno, principalmente el apóstol del amor, Juan, ¿no? Que él dice en su primera carta, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y cuando dice aquí el que no ama, es en el amor del ágape, el que no tiene ese amor en práctica, en profundidad y en demostración. Dice el versículo, ese es el versículo 8 de Primera Juan, capítulo 4. El mismo capítulo, versículo 16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, en ese amor, permanece en Dios. Y Dios en él. Y lo es manifiesto al darle a su Hijo. Y lo vemos en Juan 3:16, el más conocido, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es mucho más que un afecto mutuo. Es un amor desinteresado que no busca una reciprocidad. Generalmente, a veces escuchamos de novelas o expresiones de gente conocida, quizás, o sepamos de alguien, de amores no correspondidos. Generalmente cuando uno ama a una persona, en ese amor filio y ese amor eros, en cuanto al vínculo humano, se espera que haya una respuesta, ¿no es cierto? Si no, es como que ese amor se enfría o se sufre mucho toda la vida, como gente lo ha experimentado, ¿no? El amor de Cristo hacia nosotros es inmerecido, por eso está envuelto a la gracia de Dios. Y la gracia, como cuando estudiamos esta palabra, es la conducta de Dios para aquellos que están en desgracia, aquellos que no pueden hacer nada, no podemos hacer nada para congraciarnos con Dios. Estamos manchados, inutilizados por causa del pecado. Y no espera nada a cambio este amor, simplemente es un amor que fluye, un amor que brota. El amor de los hijos de Dios debe ser el mismo, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Este es un texto que está ahí en Romanos 5:5. Fíjense, hermanos, el amor de Dios ha sido derramado, ¿pero de qué forma? Con la presencia del Espíritu Santo. No es un toque de Dios, no es que Dios nos dio una virtud. Al aceptar a Cristo como Salvador, y que cuando aceptamos que creemos que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, nuestro espíritu, nuestro corazón interior está preparado para recibir el Espíritu Santo. Es inmediato. Pero junto con el Espíritu Santo, además del amor, tenemos todo el fruto, todos los frutos del Espíritu Santo, que justamente, ¿no? Tenemos que reconocer que un poco están acá sembrados en este capítulo, que nos cuesta mucho aplicar, nos cuesta mucho manifestar, quizás porque allí en el capítulo 4 de Efesios, con pecados cotidianos, domésticos, diríamos, sin con eso quitarle importancia, entristecemos, contristamos al espíritu. Por lo tanto, en vez de transmitirnos ese espíritu, el gozo, sobre todo el gozo de la vida cristiana, la paz, la bondad, nos transmite tristeza. Y esa tristeza tan profunda que es del espíritu de Dios, en nuestro espíritu, hermanos, se transforma en depresión. Por eso no es imposible que el cristiano sufra depresión. Puede sufrir depresión, vamos a hacer un pequeño paréntesis, física, orgánica, como cualquier persona. Una depresión que se da generalmente muchas veces en personas mayores. Eso es irreversible. Se puede medicar, se puede mantener, pero es algo que ya el sistema biológico, físico, químico, hormonal del cuerpo se está desgastando. La otra es la depresión reactiva, que se produce frente a hechos desgraciados a nuestro alrededor.
con hechos tristes, la pérdida de un ser querido, la más profunda, que dura mucho tiempo en elaborar ese duelo, la pérdida del trabajo, la pérdida de la salud, tantas cosas que son pérdidas que tenemos que elaborar duelo. Eso es depresión reactiva. Pero la depresión espiritual, que es propia del cristiano, no la sufre el mundo. Fíjense, nosotros podemos sufrir más depresión que el mundo, porque podemos sufrir la depresión espiritual permanentemente por la falta de comunión con Dios y la falta de confesar nuestros pecados al Señor, que son el gran impedimento para que sintamos el gozo del Espíritu Santo. El capítulo 13, versículo 1 comienza: si hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Pablo está hablando de los corintios. Son gentiles que han venido del paganismo. Ustedes saben que en la religiosidad, en el paganismo, hay mucho movimiento, mucha música, muchos símbolos, muchas expresiones corporales, bailes, tratando de agraciarse con los dioses, los muchos dioses que el paganismo tiene. Es algo propio del culto pagano. Por eso Pablo está hablando un idioma que ellos entienden. Nosotros nos puede sorprender qué tiene que ver el metal que resuena y el címbalo que retiñe. Bueno, es la diferencia, la comparación que el apóstol Pablo hace de la religión pagana. Versículo 2 dice: si tuviese profecía, si entendiese todos los misterios, verdaderamente alguien que es conocedor de las cosas de la vida, tiene sabiduría, que además de tener conocimiento, es temeroso de Dios, porque para tener sabiduría es Dios quien la da. Sin embargo, puede haber, entremeterse el orgullo y no tener amor con todo el conocimiento de los misterios, de las revelaciones. Nada soy, no existo. El amor es superior y tristemente muchas veces está ausente. Versículo 3: si repartiese mis bienes y los dice a los pobres. Recordamos en este momento la entrevista del Señor Jesús con el joven rico, ¿verdad? Es lo que le faltaba. Quizás era suficiente con que vendiese todo, pero quizás no tenía necesidad de dar todo a los pobres, porque era suficiente con que diera parte y quedara con una reserva que le alcanzaba para vivir. Pero el amor al dinero, justamente, es la raíz de todos los males, ¿no? Pero fíjese, aquí pone también el apóstol Pablo un ejemplo, una figura del paganismo. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado, casi que fuera la expresión máxima. Esta es una costumbre de incinerarse de muchos religiosos orientales. Lo hemos visto a veces, muy tristemente, en algunos documentales, una forma de demostrar rebeldía, pero rebeldía quitándose la vida, pero a través de una pira humana, incendiándose, ¿no? Y Pablo lo señala. Eso no significa nada. El versículo 14 dice: he sufrido. Es tener paciencia para las personas, no hacia las circunstancias, porque a veces frente a las circunstancias no tenemos más remedio y no podemos hacer nada frente a las circunstancias, no las podemos manejar. Pero a veces sí, las personas que nos pueden ser agraviantes, que no nos pueden caer bien, con los cuales hemos tenido una discusión, un malentendido o un buen entendido, pero de posturas muy férreas y enfrentadas, eh, es, es que los lleva muchas veces en el pensamiento a tomar venganza. O sea, fíjense, hermanos, cuando el Señor Jesús habla del adulterio, aclara que no hace falta practicarlo. Podemos pecar con el pensamiento. Y así cualquier pecado o desobediencia a los mandamientos de Dios. Pero en este caso, ¿cuántas veces deseamos, y acá nos vemos, yo me veo muy representado, frente a la injusticia de los hombres, cómo obraríamos nosotros? ¿Cómo aplicaríamos la justicia, la pretendida justicia de Dios? Y eso es venganza. ¿Eh? Cuando fuimos ofendidos y no tenemos manera de poder salir de esa ofensa, de ese dolor, de esa tristeza, porque a veces puede ser una ofensa de alguien muy conocido o que nos ha demostrado y hemos demostrado amistad. Lento para la ira,
una expresión que también conocemos mucho, y rápido para la misericordia. Había un general, Stanton, que al tiempo de la guerra civil de Abraham Lincoln, él lo llamó a Abraham Lincoln, esas cosas de políticos, ¿no? Y de generales, el astuto payaso y un gorila original. Fíjense que expresiones, no sé si también traducidas, ¿no? Y en lugar de corresponderle con una sentencia o un castigo, porque él era el general de todas las Fuerzas Armadas, Abraham Lincoln, lo hizo ministro de guerra. Y al morir Lincoln, este general, entre lágrimas, dijo que era el hombre más grande formador de hombres. Era el más grande formador de hombres. Porque se dio cuenta que frente a un agravio, hay un pasaje en el Antiguo Testamento, en Proverbios, con respecto a la ofensa, dejarla pasar. Dejarla pasar. No es fácil, pero dejarla pasar. Es acostumbrarnos a dejarla pasar. No significa que yo considere al otro, bueno, también de quién viene, porque a veces estamos ahí respondiendo con una actitud, ¿no es cierto?, de agravio para la persona. Y como, de quién, de él no puedo esperar, o de ella no puedo esperar nada. ¿Cómo no me voy a ofender? Y dejarla pasar. No, no. Alguien que evidentemente creó una situación que para nosotros es importante la otra persona, lo valoramos en lo que es, y que una ofensa venga de alguien que valoramos como es muy, muy dolorosa. Ahora, el amor de Dios no tiene envidia. Los celos y la envidia Pablo lo marca mucho en las cartas, y aún no en esta carta solamente, sino que lo señala en Filipenses y en Efesios. Es el gran problema de la obra. Satanás, ¿cómo trabaja con la iglesia, con los creyentes? Con esas conductas, con las emociones. Con las emociones. El amor de Dios no tiene envidia. Dicen que hay dos clases de personas. Dicen los millonarios y los que quieren serlo. ¿Eh? La envidia es desear lo que otros tienen, y la otra es que, y a veces pasa, ¿no? Con los poderosos, no quieren que los demás tengan. Son acaparadores de riqueza, más allá. Recuerdan el caso de Alejandro, que hemos contado, que él decía ya, viendo acabar sus días, habiendo conquistado tanto, que sabía que nada se llevaba. Y pidió que su féretro fuera llevado con sus manos hacia afuera, demostrando que no llevaba nada. Y que fuera llevado por los médicos que lo atendieron, que nada pudieron hacerle para retener la vida y la salud. Y detrás, todos los tesoros que él había conquistado. No es jactancioso, quizás no es orgulloso, quizás la palabra cotidiana que se usa muy a menudo, debe ser una palabra lunfarda, pero la entendemos. No es fanfarrón, no se la cree, como dicen los jóvenes, ¿no? Y no tan jóvenes. Se da más cuenta de sus propios deméritos que sus méritos, el verdadero amor de Dios. Vemos nuestras fallas, porque estamos siendo analizados por Dios mismo, ese amor que está en nosotros. No se envanece, no se cree superior. Dicen que Napoleón abogaba, sí, por la santidad del hogar. Ustedes saben que Putin, yo lo he escuchado hablar del hogar, de la familia, de que allí en Rusia se castiga la enseñanza, la proliferación o el adoctrinamiento de la homosexualidad. No se le prohíbe, dice él, a ninguno ser homosexual, pero es sumamente castigado aquel que promueve la homosexualidad y los pecados sexuales. Pero ese tipo de aparente santidad no alcanza, ¿no es cierto? Y es exclusivamente para los demás. El de sí mismo decía, yo no soy el hombre como los demás, Napoleón, ¿no? Las leyes morales no se me pueden aplicar a mí. Se creía un dios. En contraste, Carey, el zapatero y misionero, tradujo parte de la Biblia en 34 lenguajes de la India. Capítulo 13, verso 5.
no busca lo suyo como derecho propio, como requisito, como derecho. O sea, todos tenemos derechos. Generalmente a veces, bueno, todo lo que escuchamos permanentemente cada día en las calles es reclamar derechos, que no sé si tienen derechos. Nadie habla, no hay una pancarta que diga cuál es mi responsabilidad, cuál es mi obligación. La generalidad de las personas huyen de sus obligaciones, de cualquier nivel de origen. O sea que los que piensan en lo que se les debe la vida, o sea, la vida me debe a mí, porque la verdad que yo merezco que la vida me contenga, que la vida me soporte, que la vida me dé. Sin embargo, nosotros estamos para dar. Mejor es dar que recibir, dice la palabra. Si damos es porque tenemos, y si recibimos es porque carecemos, ¿no? Dice que el amor de Dios no se irrita. La irritación es siempre señal de derrota. Esos nervios, ese morderse los labios. La prueba según Kipling, si uno puede mantener la cabeza cuando todos los demás la pierden, y le echaba a él la culpa y no ceder al odio cuando es objeto de odio. Las emociones nos traicionan permanentemente. Los sentimientos, cuando hablamos de sentimientos, pareciera ser que son sentimientos puros, son buenos. Y pareciera ser que las emociones pueden desbordarse y opacar los sentimientos. Ese es un gran manejo que debe ser tomado por el Espíritu Santo de Dios. Nosotros no podemos manejar nuestras emociones y nuestros sentimientos. Por eso nuestra vida, dice el apóstol, no vivo ya yo, más vive Cristo en mí. Es la única manera que un cristiano pueda vivir la vida cristiana y poder vivir en el amor de Dios y practicar el amor de Dios. Lo decimos siempre, y se ha hecho un esfuerzo para evangelizar, pero el verdadero evangelio se predica con la vida. Y aquellos que nos ven vivir y nos ven actuar y mostrar nuestros sentimientos son los que son atraídos por el amor de Dios. No busca lo suyo como derecho propio. ¿Sí? Hay gente que insiste en los privilegios y no los que buscan cumplir con sus responsabilidades, o sea que piensan, y como decíamos, lo que la vida les debe y no lo que ellos deben a la vida. No guarda rencor, no almacena recuerdos de ofensa. Versículo 6. No se goza de la injusticia. El amor no encuentra placer en nada que esté mal, porque la injusticia se ve. La escuchamos en los medios de comunicación, la vemos, la leemos. Hay mucha injusticia, el mundo es injusto. Ya en la antigüedad, Habacuc hablaba de cómo salía torcida la justicia. Fijámonos lo que estamos viendo, hermano. El amor y sus virtudes estamos viendo. Luego vamos a repasarla, pero está representando a la persona de Cristo. Todo lo sufre. Mejor dedicarse a remediar y a remediar las cosas defectuosas que a desplegarlas y criticarlas. Soportar cualquier insulto, injuria o desilusión. Es la forma en que se desvanece. Todo lo cree, lo mejor acerca de los demás. Todos tenemos virtudes y defectos. ¿Qué hace el amor entre dos personas, entre dos amigos? Coloca una lupa de la observación de la persona o sobre sus virtudes, que es destacando la amistad y el amor entre dos personas enamoradas, o dos personas que manifiestan animosidad, ponen la lupa en sus defectos. Ambos existen, pero el verdadero amor es aquel que minimiza los defectos, trata de no verlos o comprenderlos y valoriza las virtudes. Por eso todo lo cree, o sea, cree las virtudes, no desconfía. Todo lo espera. Jesús creía en ninguna persona en un caso desesperado, cualquiera, ni aún el mayor de la cruz. No pensó, como diciendo, como todos pensaban, y era justo según la justicia romana. Como él mismo le expresó a su compañero, nosotros estamos aquí mereciendo lo que causaron nuestros hechos, pero este hombre ningún mal hizo. El hombre reconocía que estaba muriendo justamente.
A veces hay muertes injustas, por supuesto, como está ocurriendo ahora con la guerra. Todo lo soporta, no meramente con resignación pasiva, sino con entereza triunfante. Todo lo soporta. Tiene piel de rinoceronte. Versículo 8 dice, el amor nunca deja de ser. Habla de su estabilidad. No es que yo voy a tener amor según las circunstancias y a quien se lo aplique. Según la persona y las circunstancias se lo merezca o no merezca mi amor. Nunca deja de ser, en cualquier circunstancia. Es pleno. Pero las profecías dice se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Versículo 10. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte acabará. Existen varias interpretaciones para esta frase, que justamente es la frase que divide las denominaciones. La primera es ¿qué es el tiempo que dice, más cuando venga lo perfecto? ¿Qué es lo perfecto? ¿Cómo se interpreta? No olvidemos, hermanos, que la palabra de Dios es inerrante. Pero ya cuando el hombre interpreta y rescata doctrinas, la doctrina no es inerrante, porque tiene participación humana. Ahora, yo no me animo a juzgar la interpretación que otro grupo tiene. Dios lo puede hacer y puede orientarlo o puede aceptarlo, porque no hace la diferencia de la redención y la forma de que el hombre sea salvo. Es posterior a la cruz. Y Dios, en toda esta demostración del amor de Dios, lo soporta. Nos soporta a nosotros. Ahora, ¿qué dice el pasaje en el versículo 10? Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Cuál es la interpretación que dan los grupos? El cumplimiento del canon bíblico, o sea, aquí todavía no estaban escritos la mayoría o reunidos la mayoría de las cartas, estaban diseminadas las cartas de la palabra de Dios. Solamente estaba en el Antiguo Testamento, en la sinagoga, en el templo. La idea, interpretación en cuanto a ciertos dones que fueron propios de la iglesia primitiva, cuando era necesario demostrar con milagros el mensaje que se estaba entregando, eran necesarios ciertos dones, como los dones de sanidad y de milagros. Pero cuando ya la palabra se completó el canon bíblico, la palabra es la máxima autoridad. No va a hablar más un milagro o un don de lenguas que la misma palabra. Hay gente que se ha convertido simplemente diciendo la palabra. Nadie se convierte porque ve a alguien hablando en lenguas o haciendo un milagro. Podrá sorprenderse, pero lo que convierte es la poderosa palabra de Dios. El otro es el estado, otra interpretación es el estado perfecto, el tiempo del reino de Cristo en el milenio. Cuando venga ese tiempo, va a reinar el amor. No hace falta ya las profecías ni hace falta los dones. Comenzando con un evento, o sea, el conectado con la segunda venida del Señor, ¿no es cierto? Viene el Señor posterior al arrebatamiento, el arrebatamiento puede ser ahora, llevarnos el Señor para celebrar antes el tribunal de Cristo y luego la boda del Cordero, y luego descender con Cristo en lo que sería su segunda venida corporal al mundo para establecer su milenio. Algunos piensan que ese es el estado perfecto, lo perfecto. Otro que es la madurez espiritual. Pablo algo dice ahora cuando habla en el versículo 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Pareciera ser que un profundo desarrollo espiritual dejaría de ser necesario los dones especiales y la esperanza y la fe. Pero no puede ser que eso deje de ser para una persona que por más espiritual que sea, tiene que ser en conjunto. Pablo está hablando de la iglesia aquí. No puede ser que porque alguien sea muy espiritual, tenga mucha comunión con Dios, a esa persona
de por sí ya no le caben eh, ciertas premisas de la palabra de Dios. Y la otra es cuando Cristo venga. Nosotros creemos, hermanos, que es cuando ya se formó el canon bíblico, que no se hizo falta más milagros. Más, el milagro se produce cuando una persona cree en la palabra de Dios y cambia su vida por la fe en Jesucristo. Es el máximo milagro. Más que el milagro realizado por otra persona sobre un tercero. Antes de tomar en cuenta el contexto, la doctrina, la historia, la gramática hace posible una de las primeras tres, o sea, el cumplimiento del canon, el estado perfecto y la madurez espiritual, porque Cristo mismo siempre fue perfecto, no cuando venga lo perfecto, cuando sea perfecto. Por lo tanto, el punto 4 es desechado. Y si no, tuviese que decir el perfecto, cuando venga el perfecto, no lo perfecto, ¿no es cierto? Porque es una persona del cual está hablando. Habla de pasar de niño a hombre en forma de pensar. Significaría que el don de lenguas es para creyentes inmaduros, es lo que se puede interpretar también. Y al crecer en la fe, no hay razón para seguir con ella. A mi conocimiento no hay nadie que ha tomado esa interpretación. O sea, eh, solamente aquellos que tenemos la doctrina de los hermanos, porque yo he escuchado, eh, porque me invitaron a participar a través de internet unas conferencias y habían venido del exterior dos hermanos que hablaban, traduciéndoseles eh, mensajes propios de este grupo. Pero cuando habló el pastor, dije, bueno, había escuchado hace mucho que no lo escucho, nunca lo escuché, mejor dicho, había leído algo de lo escuchado. Todo el mensaje, todo el mensaje fue promover, pero literalmente, hermano, promover el don de lenguas en la población, en el anfiteatro que es la iglesia, en el público. Y cada tanto él hablaba con palabras ilegibles y no había nadie que lo interpretara. Yo creo, hermanos, que aquel que cree en el don de lenguas tiene que tener a su lado a alguien que lo interprete, porque eso es bíblico. Si no, tiene que hacer el don de lenguas, si lo tiene, en silencio, a solas con Dios. Eso es lo que enseña el apóstol Pablo. Pero si el don de lengua es público, tiene alguien que interprete e interprete bien. No puede decir lo que no dice el otro. Si es que existe el don de lengua. No hace falta el don de lengua. Bastante con nuestro idioma y bastante, como decíamos, Carey que tradujo solamente en la India tantas versiones y tantos dialectos, ¿no? Y en el mundo, sociedades bíblicas de todo tipo están traduciendo y vemos que hay hermanos también trabajando allí en la India y en Asia, traduciendo la palabra de Dios a los idiomas más intrincados, idiomas de poblaciones pequeñas que necesitan escuchar la palabra y leer la palabra. Eh, o sea que no hay duda que el análisis de este capítulo o de estos versículos que estamos viendo lo vamos a ver el próximo martes cuando veamos el capítulo 14. Ahí es como que se despliega una explicación de estos versículos que estamos tratando en este momento. El amor es el fuego que enciende la fe y es la luz que convierte la esperanza en certeza. Es un pensamiento que encontré y me ha gustado mucho, ¿no? ¿Qué es mayor que la fe? ¿O qué es mayor, la fe o el amor? ¿La doctrina o el amor? Por eso debemos ser más tolerantes con los evangélicos de que que no confesan igual que nosotros. Eh, Tenemos que tener tolerancia porque yo creo que, lo digo por mí, yo creo que me voy a sorprender de las muchas cosas que he interpretado o que nuestro grupo interpreta, que no era la idea del Señor. O si bien era la idea, también valía para el Señor la otra idea, el gobierno de la iglesia, el ministerio de la mujer, que otros grupos sostienen, el tema del diezmo y no de la ofrenda.
Dios lo permite, son hermanos que predican el Evangelio y viven vida de santidad. Dios los bendice, o sea, hermanos, eso no quita que la salvación sea siempre por Cristo y por su obra en la cruz del Calvario. No hay duda que este capítulo es uno de los más bellos de la Biblia, pero notemos que está en un contexto sobre el abuso de lenguas. Por eso Pablo lo dice. Tanto lo escuchamos el martes pasado como lo vamos a ver el próximo martes. Esto aparte, sabiendo que Cristo es amor, leamos eh, todo el capítulo nuevamente en nuestras casas, pensando que justamente al leerlo, todo lo que es positivo del amor está describiendo a Cristo. Lo que es sufrido, lo que es benigno, y todo lo demás me describe a mí. No está escrito porque sí. Todo lo demás me describe a mí. Afirmémonos en el amor de Dios que está representado por la persona de Cristo y por el Espíritu Santo que Dios ha derramado en nuestro corazón. Dios bendiga su palabra.